Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando porque la misa en esta parroquia es a las 7 de la tarde. Entonces conviene que aprovechemos el tiempo, no vaya a ser que nos comamos el de la Eucaristía. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y responder a la invitación de Manos Unidas. Hoy dedicamos este espacio, como ya saben, a presentar la campaña del año 2022, que es la 63 campaña. El lema que ha escogido Manos Unidas para esta campaña es «Nuestra indiferencia los condena al olvido». Con ella quiere esta organización darnos una llamada de atención para que nos demos cuenta de que hay millones de personas, hermanos nuestros, en distintas partes del mundo, que están viviendo bajo los umbrales, más que bajo los umbrales de la pobreza, en la miseria y en el hambre. Y que la culpa de todo esto es la desigualdad que existe en el mundo. Una desigualdad que, según recientes estudios, está creciendo continuamente. Hay, como digo, estudios fiables que nos indican que en el último año las 10 personas más ricas del mundo han visto aumentados sus beneficios en 540.000 millones de dólares, o sea, medio billón, con B, medio billón. Y frente a esto, pues hay unos datos totalmente escalofriantes. 2.300 millones de seres humanos viven en el mundo con mucho menos de lo que se necesita. Un gran porcentaje de ellos en la más absoluta miseria. Son la gente que pasa hambre. Entonces, Manos Unidas, con esta campaña, pretende hacernos ver la realidad, que reflexionemos sobre esa realidad, que reflexionemos también sobre el grado de responsabilidad que tenemos cada uno en que se den esas circunstancias y nos invita a que a partir de esa reflexión tomemos cartas en el asunto, porque evidentemente la desigualdad no es irreversible, tiene solución, pero cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. Y nos invita, como digo, pues a que desde lo personal vivamos un estilo de vida austero y solidario, que hagamos ver esa realidad y ese estilo de vida a otras personas, que es lo que en Manos Unidas llamamos sensibilizar, y que trabajemos por cambiar esas circunstancias, cada uno desde su área, desde su lugar de vida y apoyando a aquellos que están a pie de obra, como luego se dice, en los distintos países del mundo, poniendo en marcha proyectos de los que promocionan y sacan de la miseria a esas personas. Todas estas propuestas que nos hace Manos Unidas las vamos a ir viendo a través de distintos materiales que nos han facilitado y que nos van a ayudar a comprobar esa realidad. En primer lugar, pues vamos a ver el cartel de la campaña. Después vamos a proyectar un vídeo que se ha editado con motivo de la campaña. A continuación, unos compañeros van a leer unas fichas, unas diapositivas en las que se contemplan distintas realidades de varias partes del mundo donde se está dando este grado de pobreza y paralelamente a eso, pues lo que está realizando Manos Unidas para poder dar respuesta a esas situaciones. De manera que, bueno, pues en primer lugar tenemos aquí el cartel de la campaña. Como podéis comprobar, es la imagen de una mujer africana
una de las partes de su cara está como diluida, como difuminada, y Manos Unidas ha querido escenificar con eso, pues que estas personas, por la indiferencia nuestra y por la indiferencia de la sociedad en general, se hacen cada vez menos visibles. Es como si se borrara de la visión de cada uno de nosotros. Y también hace es que no se ve, la parte de abajo no se ve, nos hace una invitación a ponernos en marcha. Dice, contra el hambre actúa, es el mensaje, contra el hambre actúa. O sea, esto pasa. La indiferencia está haciendo que se haga invisible la realidad de pobreza de estas personas, pero tú tienes que actuar, tú tienes que reaccionar. Es una invitación personal y directa a cada uno de nosotros. Vamos a ver a continuación también el vídeo de la campaña, que es muy interesante. Os invito a verlo. El hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad, la injusticia, tienen rostro. El rostro de las personas empobrecidas. El rostro de mujeres y niños maltratados. El rostro de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas despojadas de sus derechos. El rostro de los migrantes que, en busca de una vida digna, se encuentran con el rechazo y el abandono. Son los rostros de la desigualdad ante los que no podemos ser indiferentes. Personas a las que no podemos ni debemos condenar al olvido. Hay que seguir luchando. Tenemos que actuar y denunciar las estructuras y mecanismos injustos que producen estas inequidades. Debemos cambiar el actual modelo económico, que lleva a un mal reparto de los recursos. Combatir la especulación, la precariedad laboral, la falta de políticas públicas. Es necesario enfrentarse con firmeza a las estructuras y estilos de vida que perpetúan la pobreza y el hambre. Porque la desigualdad es el mayor desafío de nuestro mundo y una gran amenaza para la humanidad. La desigualdad sigue aumentando. En la actualidad, aproximadamente el 1% de la población concentra casi la mitad de la riqueza mundial. Y mientras, 800 millones de personas pasan hambre. No podemos aceptar una realidad así. No debemos convivir con ella. Debemos actuar y vencer nuestra indiferencia. Vivimos en una sociedad marcada por el individualismo, en la que la desigualdad nos parece algo normal. Con demasiada frecuencia no somos conscientes de las diferencias que nos separan y parecemos insensibles ante comportamientos y actitudes que condenan y marginan a millones de seres humanos. No podemos seguir ignorando la realidad que viven tantas personas, porque nuestra indiferencia las hace invisibles y las condena al olvido. Manos Unidas escucha, aprende con nosotros, comparte nuestras experiencias y estrategias. Manos Unidas actúa donde más hace falta, está siempre al lado de los desfavorecidos, de los olvidados, de los invisibles. No debemos ignorar el aumento de la inequidad y la pobreza en nuestra propia sociedad. Ni podemos olvidar a quienes, en otros países, sufren también el drama de la desigualdad en unas condiciones de vida que atentan contra la dignidad y la propia existencia de las personas. El empobrecimiento, la precariedad y abandono de los sistemas sanitarios y educativos, la conflictividad social, la violencia y el aumento del hambre tienen como víctimas principales a la población más vulnerable. Niños, mujeres, personas con discapacidad, campesinos y los llamados nuevos pobres urbanos, los trabajadores precarios pobres. Para actuar eficazmente hay que conocer la realidad, vivirla de cerca, trabajar con y desde las comunidades, junto a las personas y los socios locales, con respeto y sin paternalismos. Porque el destino de las personas solo puede cambiar con su participación. Nuestro reto es generar esperanza en época de incertidumbre. Los recursos llegan a quienes más lo necesitan. Las comunidades y asociaciones locales somos quienes recibimos directamente el apoyo de Manos Unidas. Manos Unidas impulsa proyectos de desarrollo en los lugares más desfavorecidos del planeta.
Iniciativas posibles gracias a la colaboración de miles de personas solidarias de nuestro país. Son proyectos reales, tangibles, necesarios. Apoyamos a millones de personas a través de proyectos agrícolas y ganaderos, educativos, sanitarios, medioambientales, de promoción de la mujer. Trabajamos contra el hambre y contra la pobreza y hacemos frente a desigualdades muchas veces extremas. Día a día generamos esperanza. Con una mirada más humana sobre la realidad de la pobreza, estamos cambiando vidas. We are not condemned to live in an equal world. The world can only be changed by all of us, and counting on all of us. We must act and do it unitedly. Combatir la desigualdad está en nuestras manos. Es posible actuar y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Nuestro compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es claro. Sin contar con los colectivos más vulnerables, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad, la infancia, las mujeres, los jóvenes, no será nunca posible compensar los desequilibrios y luchar de verdad por la dignidad, por un mundo más justo y sin hambre. Manos Unidas nació hace 63 años del compromiso de unas mujeres de Acción Católica que, incapaces de permanecer indiferentes ante las cifras del hambre, decidieron enfrentar el problema y pusieron manos a la obra en combatir la que todavía hoy es una de las mayores lacras que afecta a la humanidad. El hambre que combate Manos Unidas es también hambre de justicia, de igualdad, de oportunidades, de futuro, de desarrollo. Es, en definitiva, hambre de dignidad. Por eso te invito a actuar y a colaborar con Manos Unidas. Muchas gracias. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Actúa. Colabora con Manos Unidas. No podemos seguir ignorando la realidad que viven millones de personas, porque nuestra indiferencia las hace invisibles y las condena al olvido. En Manos Unidas trabajamos para combatir esas desigualdades, porque es posible actuar y hacerlo sin dejar a nadie atrás. La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro, ni tan pobre como para poder verse forzado a venderse. En los años 90, la desigualdad constituía una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Hoy, con la pandemia, se ha convertido en el mayor desafío y en la principal amenaza mundial. Manos Unidas apoya en Perú la asesoría técnica a mujeres rurales para el desarrollo de iniciativas económicas y el liderazgo de la defensa de sus derechos. El desarrollo que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es un verdadero desarrollo. La desigualdad del desarrollo humano, la desigualdad de oportunidades de vida y la desigualdad de expectativas de bienestar son algunas de las causas del aumento del hambre en el mundo. En Angola, Manos Unidas colabora con un proyecto de mejora de un centro de día donde las mujeres prostituidas o en riesgo de prostitución reciben acogida y apoyo integral. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. El cierre de colegios y la brecha digital derivados de la pandemia han traído consigo abandono escolar, embarazos adolescentes y una década perdida para la infancia que condicionará inevitablemente el futuro de los estudiantes afectados. Con el fin de promover la educación primaria en Kenia, Manos Unidas apoya un proyecto de mejora de las instalaciones escolares con una biblioteca donde los niños podrán estudiar.
Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá realmente descansar. Corregir la desigualdad que afecta principalmente a la clase trabajadora, a las mujeres, a los niños y niñas y a los migrantes y poblaciones indígenas solo parece posible con políticas públicas que garanticen una vida digna para todos. Manos Unidas colabora en Benín en un programa público de energía eléctrica para todos, con la instalación de un campo solar para desarrollar el tejido económico. Si no tenemos paz es porque nos hemos olvidado de que nos pertenecemos unos a otros. La inequidad se está normalizando en nuestras sociedades. Parece que ya no nos escandaliza ni nos indigna tanto. Sobre ella planea una indiferencia que nos permite ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. En India, Manos Unidas apoya un proyecto en el que más de 1000 niños y niñas, mujeres y jóvenes reciben educación en un programa de desarrollo integral. La igualdad es el arma de la libertad. De hecho, no hay igualdad sin ella. Las comunidades más afectadas por la sequía y la escasez de agua son las compuestas por pequeños agricultores y ganaderos, que se enfrentan a la desaparición de cultivos y pasto, la muerte de los animales y la creciente presencia de enfermedades derivadas de la desnutrición y el consumo de agua contaminada. Manos Unidas apoya en Eritrea un programa de conservación de suelo y gestión del agua para capacitar a la familia frente a la sequía y mejorar sus medios de vida. La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. No hay lucha eficaz contra la desigualdad sin un encuentro profundo con el mundo de los desiguales. Muy difícilmente tendremos un resultado transformador si trabajamos de espalda a la realidad, sin conocerla y sin salir al encuentro de los empobrecidos. En Bolivia, Manos Unidas colabora en un programa de producción ecológica sostenible y promoción de la seguridad alimentaria, con participación activa de las mujeres. La solidaridad auténtica se construye desde el sentimiento de igualdad. En el mundo hay 160 millones de niños, 63 millones de niñas y 97 millones de niños trabajadores. Si no se adoptan medidas urgentes, la crisis de la COVID-19 probablemente dé lugar a que muchos más millones de niños se encuentren en situación de trabajo infantil. Para erradicar el trabajo infantil y promover la educación, Manos Unidas colabora en un proyecto de apoyo escolar, nutrición y mejora de la salud infantil en la India. Tengo el sueño de que mis hijos puedan vivir un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.
Naciones Unidas estima que a finales del 2020 en el mundo había casi 83 millones de personas desplazadas debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones de los derechos o eventos que perturbaron gravemente el orden público. Manos Unidas apoya en Israel un proyecto de promoción de las mujeres refugiadas, con formación y capacitación laboral que les permite ser autónomas y ganarse la vida. Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es a su vez una organización no gubernamental para el desarrollo, ONG de voluntarios, católica y seglar. Centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo, apoyo y financiación de proyectos en África, América y Asia para colaborar con el desarrollo de los pueblos del sur. Ahora viene la parte más importante de este acto, que es conocer la realidad mediante el testimonio de dos misioneros que nos acompañan hoy y que va a presentar mi compañera Ángela Hernández Cepeda. Pueden pasar por aquí si lo desean. Pues tenemos hoy la gran suerte de tener a estas dos personas misioneras con nosotros. Ellos son Alberto de la Portilla y María del Carmen Tomás. Pertenecen al grupo de laicos misioneros combonianos que han estado en labores de misión en Bolivia, en Mozambique y en Etiopía. Él, Alberto, es físico electrónico y educador social y actualmente trabaja como coordinador de este movimiento de laicos misioneros. Ella es farmacéutica y mediadora intercultural y actualmente trabaja en Cruz Roja en el área de salud y también coordina el proyecto de atención a personas sin hogar. Deseando de escucharos. Gracias. Bueno, pues lo primero agradeceros por la invitación. Creo que es una suerte poder compartir siempre un ratito donde poder pues, explicaros un poquito la realidad muchas veces de estos países que aunque pueden parecer que nada más que salen en la tele por razones muchas veces muy tristes o por causas, bueno, pues bastante complicadas, ¿no? Bueno, pues también tienen mucha vida detrás, ¿no? Y bueno, pues poder compartir con vosotros. Bueno, mientras ellos sabían con las cosas tecnológicas, ¿vale? Os voy ubicando un poquito. Como han dicho, nosotros pertenecemos a un movimiento misionero, que son los laicos misioneros combonianos. Nosotros estamos presentes, aparte de aquí en España, pues también estamos presentes en otros países, tanto en Europa, en América como en África, ¿vale? De manera que tenemos comunidades pues formadas pues por gente de los países y luego comunidades mixtas también, ¿no? Y de hecho también hay países en los cuales tenemos comunidades de gente que viene de fuera a colaborar, pero también hay gente del propio país que está trabajando en proyectos de misiones en otras zonas a lo mejor más vulnerables dentro de su propio país, ¿no? Que también nos puede dar una idea muchas veces cuando hablamos de actúa, cómo podemos en esas situaciones de vulnerabilidad podemos echar una mano. Bueno, pues también dentro de nuestro entorno todos somos conscientes, bueno, pues de situaciones difíciles en las que también podemos compartir o llevar alegría y dedicar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues también un poco esa es la realidad. Nosotros lo que os vamos a compartir, si aparece la foto y si no, pues lo contaremos, no hay mucho problema, es nuestra experiencia de colaboración también con Manos Unidas, ¿vale? Nosotros estuvimos en Mozambique, estuvimos 3 años, normalmente vamos en comunidad, entonces estábamos nosotros dos con otro matrimonio, que eran de Madrid. Nosotros, bueno, como él es físico, él trabajaba en la escuela y yo trabajaba en el hospital, había un hospital. Y el otro matrimonio también eran sanitarios y de educación, con lo cual, bueno, pues trabajábamos 2 a 2 en los distintos espacios donde nos
permitían, ¿no? Trabajando dentro de un poco lo que eran las necesidades que había en el territorio donde estábamos nosotros, que era en Namapa, una zona al norte de Mozambique. Y también, pues un poco eso, a la disponibilidad de las necesidades, pero sobre todo también intentando aportar lo que cada uno es decir, desde nuestra formación y desde nuestra experiencia, pues aportar, ¿no? Porque creo que es fundamental cuando tenemos una formación, tanto aquí como en cualquier sitio, realmente llevarla a cabo, porque así la intervención que podamos llevar pues va a ser más intensa, ¿no? Y va a ser más práctica y más útil. Sin imágenes. ¿Por Vale. dónde ibais? ¿Sí? ¿Por dónde ibais? No, estaba presentando. Bueno, es que en la presentación traíamos algunas imágenes, algunas fotografías, algunos mapas también del mundo para comprender un poco todo este tema de la desigualdad. Pero si no, yo creo que podemos empezar a contar un poquito lo que hacíamos, ¿no? Y en qué sentido Manos Unidas nos ayudó en nuestro tiempo en Mozambique. Y también un poco algún proyecto de Manos Unidas actualmente que se está haciendo en Brasil también, ¿no? Porque conozcáis de primera mano. Es que no sé lo que has dicho de Mozambique, estaba liado con... Bueno, ahora sí os ubicamos, empezamos, rebobinamos. Bueno, Mozambique, como sabéis, es un país africano, ¿vale? Que no lo ubique mucho, la isla de Madagascar, que es muy grande, que todo el mundo más o menos sí la tenemos localizada. Mozambique es el país que está justo enfrente. Tiene una zona muy grande de costa, ¿vale? Y es un país en el que hay muchas etnias diferentes, ¿vale? Y también entonces se hablan diferentes lenguas dependiendo del país, lo cual le da pues mucha riqueza y diversidad, ¿no? Nosotros donde hemos estado viviendo ha sido en la zona norte del país. Es verdad que es un país que es muy alargado, ¿vale? Es más tipo Portugal. Pero claro, de punta a punta pues hay como unos 1000 y pico de kilómetros o una cosa así. O sea que es un país bastante grandecito, alargado pero grandecito. Nosotros estábamos en una zona interior, aunque en realidad estábamos a 100 kilómetros de la playa. Estábamos a 100 kilómetros de la costa, pero no, claro, las carreteras que había no eran muy buenas, con lo cual realmente estábamos en el interior. Y eso te limitaba por la hora tan sencilla como, por ejemplo, no teníamos muchas posibilidades de comer pescado, ¿no? Cosas así. De vez en cuando llegaba un coche que a lo mejor venía directo de la costa y venía pues con su nevera de corcho blanca, que traían el pescado ahí con un poquito de hielo, por lo menos para intentar que aguantara, ¿no? O pescado del río que salaban, ¿vale? Allí era una agricultura de subsistencia. Teníamos un río que era el río Lurio, a 5 kilómetros, que era básicamente donde la gente iba pues a buscar el agua, a lavar la ropa, porque en Namapa, aunque era territorialmente era la capital del distrito, que es la división que tenían allí administrativa, que podría ser como una provincia de las nuestras, ¿vale? Más o menos podría ser, la región se llamaba Herati, que podría ser como Córdoba, por ejemplo, ¿vale? Y nosotros vivíamos como si viviésemos en la capital. Tenía un hospital, una escuela de primaria y una escuela de secundaria, que ahora después os vamos contando porque no coincide mucho con la imagen que tenemos nosotros de hospitales y de escuelas, ¿no? Sí, una zona muy rural y una zona, por ejemplo, donde no hay agua, donde no hay luz, pues porque hagáis una idea, ¿no? En el tema escolar. Nosotros damos clases por la mañana y por la tarde, las 2 últimas horas, como una de las salas donde dábamos aulas era básicamente un almacén de trigo y tenía unas pequeñas ventanas arriba, pues la última hora había 2 opciones. El que no tenía muchas ganas de dar clase, algún profesor decía, pues iros para casa porque ya es de noche, ya no se ve. Y si había que dar clase, nos salíamos fuera y allí en el patio, con la última luz que había, pues se intentaba dar clases, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos para posibilitar que se pudiera estudiar, porque también los estudiantes, por ejemplo, estamos hablando de una escuela que recogía estudiantes de unos 500 kilómetros a la redonda, y no con autobuses, sino que cuando tú estudiabas secundaria, como ya en tu pueblecito no había ninguna escuela de secundaria, tenías que irte a la capital de la provincia, digamos, ¿no?
y te tenías que ir andando, porque allí no había autobuses, y te ibas y estabas 6 meses allí hasta las vacaciones de mitad de año, y después volvías para casa una semana de vacaciones y volvías a irte otra vez, ¿no? Por tanto, los estudiantes vivían allí, ¿no? Y vivían en unas condiciones bastante precarias, bueno, no había luz en ninguna parte, pues ellos tampoco, ¿no? Y muchos de ellos los que hacían es que se juntaban 5 o 6, aquí dice, pues me voy a estudiar a otra ciudad, comparto piso, pues allí me voy a estudiar a otra ciudad, me voy un mes y pico antes y con mis 4 o 5 compañeros me construyo mi casa. Mis ladrillos de barro, recojo la paja y me hago mi propia casa. Y allí vivían. Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos facilitar es la posibilidad de que ellos estudiasen. Y para ello creamos una biblioteca, ¿vale? Para construir esa biblioteca fue uno de los proyectos que presentamos a Manos Unidas y que nos concedieron para hacer un salón multiuso que se utilizaba de biblioteca mañana y tarde y para muchos otros talleres que después, si no, Mari Carmen nos comenta, ¿no? Pero bueno, allí posibilitamos tener sillas, mesas para que todo el mundo pudiera estudiar. Con nuestros compañeros desde Portugal se organizó una recogida de libros en portugués, bueno, pues por lo menos para tener algún tipo de recursos, ¿no? Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, cuando uno va al colegio, cada año tiene que saber, bueno, cuál es el libro de texto de lengua, Anaya, Edelvive, SM, ese tipo de cosas, ¿no? Allí no, allí solo había un solo libro de texto para lengua, para matemáticas, para física, etcétera, ¿no? Un solo libro para todo el país, que es como una vez y media España, imaginaros. Bueno, pues yo, siendo misionero, extranjero, con posibilidad económica, con contactos en la capital, etcétera, conseguí a duras penas un libro de física, pero nada de química, nada de matemáticas, nada. O sea, allí no había libros ninguno, ¿no? Entonces, una de las cosas que intentábamos hacer es eso, ¿no? Acceso a poder complementar, ¿no?, lo que se daba en clase, porque allí dar en clase era pizarra, tiza, que había casi siempre, pero no siempre. Alguna vez llegaba al colegio y no había tiza, ya no estamos hablando de las pizarras electrónicas, ¿no?, que hay por aquí, ¿no?, sino tiza, ¿no?, faltaba, ¿no? Y los alumnos con un cuadernito pequeñito y a copiar, ¿no?, lo que el profesor iba dictando, ¿no? Bueno, pues esta ayuda de Manos Unidas tan sencilla nos permitió que se pudieran dar clases de refuerzo, que los alumnos pudieran hacer allí sus deberes, estudiar, tener acceso, ¿no?, a libros para complementar, pues, el estudio que se realizaba, ¿no? Como os comentaba Alberto, el proyecto que nosotros se había presentado era eso, la construcción de una sala de usos múltiples, ¿no? Entonces, por un lado estaba el tema del trabajo con los estudiantes, de la posibilidad de biblioteca. Allí también otra realidad que hay es que, os comentaba un poquillo antes, que es una economía de subsistencia, ¿vale? El clima allí es muy radical, es una época de sequía y una época de lluvia, no hay no hay nada intermedio, entonces o hay lluvia o hay sequía. Entonces la gente en la época de siembra sembraba alimentos muy básicos, una especie de alubias, ¿vale? Que sabéis que en las alubias hay mucha variedad, aquí decimos las pintas, las blancas pero hay una cantidad de variedad de alubias increíble. Entonces ellos pues sembraban el maíz, sembraban la mandioca, que era lo que básicamente ellos comían, y bueno, pues su feijão, que eran las alubias. Y durante la época de lluvia, cuando terminaba la época de lluvia, crecían, recogían y eso es lo que guardaban para comerse y alimentarse durante el resto del año, ¿no? De hecho, toda la gente la veía, que en la época de lluvias, como además allí hay mucha fruta, hay muchos mangos, ¿vale?, muchos plátanos, en la época de Navidad hay muchas piñas, y luego, sobre todo, también mucha papaya, ¿vale? Entonces, cuando es la época de lluvia, que hay mucha vegetación y hay mucha fruta, pues tú vas viendo a la gente que se van las pieles muy más tersas, se van viendo a los niños más gorditos, pero es verdad que cuando luego llega la época de lluvia, tú vas viendo cómo la gente va adelgazando, porque es que no tienen como nosotros, que tú vas al mercado y ahora mismo es que da igual que sea época de tomate o no, que tú vas a encontrar tomate en cualquier momento y lo que quieras, ¿no? No, allí, a pesar de ser una capital de distrito, el mercado era para verlo. Una lástima que no haya foto porque era muy precario y lo que había eran muy pocas opciones. Y la gente tampoco tenía muchos recursos económicos con los que invertirlo, porque todavía vivía mucho a base de trueque. Entonces, con lo cual la alimentación era bastante pobre y veía a las personas que, bueno, conforme iba pasando la época de sequía, pues que iban adelgazando. Con esto, ¿qué es lo que quiero contar? Pues que, sobre todo,
cuando no había época de cultivo, de algo que pudieran vender, a nivel laboral no hay un trabajo tan reglado como tenemos nosotros, sino que la gente se tenía mucho que buscar la vida. Y a las mujeres les costaba todavía más trabajo que a los hombres. Además, allí, curiosamente, todo lo que es el tema de la costura, tradicionalmente es el hombre, el que, por lo menos en la zona de Mozambique, es el hombre los que son los sastres, los que hacían los vestidos y todo. Entonces, también se pensó en una opción bueno, un poco por hacer un trabajo de promoción de la mujer. Se consiguieron que desde España pues se mandaron máquinas de coser, las que sabéis que son a pedales, porque claro, hemos dicho que no había luz. Y entonces, dentro de esta misma sala de usos múltiples, en otro horario, pues se hacían pues talleres con las mujeres para enseñarles a coser, para darles la posibilidad, bueno, pues de tener una fuente de ingresos que no fuera tan aleatorio, que dependiera tanto pues del clima o de las cosas, sino un poco facilitarles también la vida, ¿no? No sé si quieres contar algo tú de lo que hacías en el hospital y os cuento después algo de Brasil. Vale, lo que pasa es que bueno, el hospital que no tiene relación con el sala de usos múltiples, pero no importa. Yo llevaba la farmacia del hospital, entonces aquí cuando pensamos en farmacia, ¿qué pensamos? En las 2 o 3 farmacias que puede haber. No sé cuántas farmacias hay aquí en Lora. 7. 7. Pues donde estábamos nosotros no había farmacia. La farmacia que había era la farmacia del hospital, es decir, que solo se accedía a ella cuando previamente te había visto, no un médico, porque allí médico solo estaba el compañero nuestro cuando llegó después. Allí lo que habían eran agentes de medicina. Entonces, tú pasabas consulta, el agente de medicina te recetaba algo, tú ibas a la farmacia, y si tenías suerte había, y si no tenías suerte, pues te ibas a tu casa. Y volvía después otro día a preguntar si había o no había, cuando llegaba la siguiente caja de medicamentos que venía donada por el gobierno holandés. Mozambique tiene un acuerdo, entonces la zona donde nosotros estábamos, que es la zona de la provincia de Nampula, tenía acuerdo con cooperación holandesa. Al norte de donde estábamos nosotros está la provincia de Cabo Delgado, que la cooperación tiene un acuerdo con España. Entonces, la cooperación española que se lleva a cabo en Mozambique se hacía en la provincia que estaba al norte de donde vivíamos nosotros. Entonces, llegaban medicinas al hospital. Cuando yo llegué, la primera lucha que tuve era para que realmente las medicinas llegaran a la gente que los necesitaba. Porque, bueno, sabéis que cuando las cosas no son sencillas, bueno, pues hay quien se aprovecha de las situaciones. Y entonces, igual que aquí, pues sabemos de muchas situaciones pues de corrupción, bueno, pues allí, desgraciadamente, también la había, ¿no? Y además ellos tenían aquí un dicho que yo creo que aquí también muchas veces se podría aplicar. Ellos dicen, cabrito come donde está amarrado. Es decir, que donde tú estás te busca un poco la vida, ¿no? Y para ello, bueno, pues muchas veces buscarse la vida era pues apropiarse de la medicina y venderla por otro lado y quedarse con los beneficios. Con lo cual, claro, cuando las personas llegaban al hospital y necesitaban la medicación, pues no había. Esa situación, bueno, pues se controló, afortunadamente, y aunque no había mucha variedad, pero por lo menos sí se podía empezar a trabajar. Vamos, la farmacia era un almacén chiquitito con un ventanuco que era por donde se vendía la medicación. Y claro, además al principio, cuando nosotros llegamos, es verdad que en Mozambique, aunque la lengua oficial es el portugués, que por eso Alberto decía lo de los libros que tenían que venir de Portugal, ¿no? Pues luego también os decía yo que al ser un país tan grande había muchos pueblos distintos y cada uno tenía su lengua. Bueno, nosotros donde estábamos hablaban macúa. El macúa es complicadito, claro. Yo al principio llegué, nosotros habíamos estado estudiando portugués, ¿no? Porque nos habían dicho que había que aprender portugués. Pero claro, cuando llegamos allí nos encontramos que aparte del portugués, Alberto no, porque en la escuela era obligatorio hablar portugués precisamente para que todos los alumnos, forzarlos a que tuvieran que hablar portugués, que era la lengua común para todo el país. Pero claro, la gente que llegaba al hospital era mucha gente que venía del interior, de las aldeitas, y que a lo mejor no habían conseguido hablar nada de estudiar, no habían podido ir a la escuela, entonces lo que hablaban era su lengua. Con lo cual, pues necesitaba relacionarme con la gente a través del ayudante que tenía del auxiliar de farmacia.
Pero bueno, eso me hizo tener que ponerme las pilas porque como no me fiaba del auxiliar de farmacia, de las indicaciones, de las explicaciones que me dijo, que me iba dando, y entonces, bueno, pues empecé un poco a forzarme más por entender a las personas cuando llegaban, a saber también interpretar los síntomas que decían de qué es la enfermedad, de qué es lo que traían, porque también os comentaba que la formación muchas veces en estos países, el problema que tienen es que al tener tan pocos recursos, la gente no puede llegar a tener formación superior. Entonces la gente se queda con un nivel de formación muy básica. La gente que estaba trabajando de enfermero y de agente de medicina habían hecho, los que somos así ya de una cierta edad, habían hecho hasta 7º de EGB y luego habían hecho una especialización, un cursito de una FP de 2 años. Entonces gente que tenía muy poca formación. Entonces yo a veces incluso simplemente por lo que me decían y la medicación que le había mandado, pues detectaba que ahí no habían hecho un diagnóstico correcto, ¿no? Y bueno, pues hablaba con el enfermero, claro, con mucho cuidadito, porque a nadie le gusta que le digan que no hace bien las cosas, pero si encima eres un extranjero y eres mujer, pues bueno, pues era todavía como más complicado. Entonces, bueno, había que tener un poquito de mano izquierda, pues para ir. Pero bueno, en ese proceso también pues fuimos acompañando al pueblo, y llegó un momento que era gracioso, porque yo decía, me he convertido en no sé si tenéis el punto de reclamaciones, ¿no? Cuando la gente va a quejarse o a decir las cosas, a que hay alguna cosa que no está de acuerdo, y no sé, bueno, pues yo era un poco como el punto de reclamación de la gente en el hospital. Bueno, la idea es un poco eso, ¿no? Que conozcáis ese dinero que aportamos en las campañas Manos Unidas donde llega, y que cosas tan pequeñitas como ese salón multiuso nos permite acceder y multiplicar ese dinero y hacer muchas actividades que si no, no serían posibles, ¿no? Otra idea era poneros otro ejemplo, saltar desde África a América Latina, especialmente en Brasil, y contar un poco el proyecto con el cual estamos colaborando con Manos Unidas. Bueno, ahora Manos Unidas justo ahora está colaborando con un proyecto de agricultura ecológica sostenible, pero os cuento un poco el proyecto anterior, que me parece muy interesante también, que es el que estamos terminando ahora, ¿no? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la minería intensiva, que no sé si muchos conocéis esta realidad, pero bueno, en la parte del Carayás se encuentra la mayor mina a cielo abierto de todo el mundo. Una mina inmensa, ¿no? Estadios, imaginaros campos y campos de fútbol, una montaña inmensamente abierta, ¿no? de mineral de hierro. Y hay una compañía multinacional, que es la Vale, que se encarga de extraer ese mineral y llevárselo fuera, ¿no? Fundamentalmente fuera de Brasil, fundamentalmente, digamos, a China, por ejemplo, ¿no? Que es donde se fabrica, donde se utiliza esta materia prima. Bueno, pues el problema no es la minería, porque también en España hemos tenido minas durante mucho tiempo, ¿no? El problema es la manera abusiva de hacer las cosas, ¿no? Y cómo eso repercute en las comunidades. Para que os hagáis una idea, esta compañía se dedica a extraer ese mineral y sacarlo por costa. Ha construido una línea férrea, o sea, una vía de tren en línea recta, pero en línea recta literal. O sea, como cogéis el mapa, cogéis el punto, la salida al mar está allí, trazo una línea recta y por ahí lanzo una vía del tren. Me da exactamente igual lo que hay al lado. Y el problema es que a un lado y a otro, por ejemplo, divide comunidades. Tienes el pueblo donde habita la gente, y aquí tiene sus campos de cultivo. O está aquí en casa, esta parte de aquí es la vivienda y esta parte de aquí es la escuela de los niños. Pero ahora, para cruzar de un sitio a otro, tienen que atravesar una vía del tren. Una vía del tren que no tiene paso a nivel, una vía del tren que no tiene puente, una vía del tren que no tiene nada. Y además no es un tren normal y corriente, ¿vale? Estos trenes tienen más de 4 kilómetros. Llevan varias locomotoras y muchos vagones de hierro, ¿vale? Y están constantemente pasando. Y cuando digo constantemente, pasan por la mañana, pasan por la tarde, pasan por la noche, ¿vale? Al lado de vuestras casas. Imaginaros que vivís ahí y que la vía del tren es este pasillo del medio y que ese tren pasa a las 2 de la mañana, a las 3. Claro, las casas, que tampoco son unas casas súper preparadas en medio de Japón, pues son casas que cuando ese tren cargado, imaginaros un tren cargado de hierro, 4 kilómetros de tren, ¿cómo hace que tiemble la casa cada vez que pasa, ¿no? Bueno, a veces pita, etcétera, ¿no? Claro, las casas empiezan a agrietarse, pero la compañía dice que ellos
que yo no entiendo si tiene que ver con eso. O sea, que un tren de no sé cuántas 1000 toneladas pase justo en la puerta de tu casa no tiene nada que ver con que se agriete tu casa. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero claro, el problema es mucho mayor porque incomunica una parte con otra. A veces, por ejemplo, el tren se bloquea y se queda parado y la gente tiene que cruzar. Entonces, los niños empiezan a pasar por el medio del tren. Las mamás con los bebés pasan de un lado a otro porque necesitan ir a clase, porque necesitan ir a su campo a cultivarlo. Y el problema es que en determinado momento ese mismo tren que está parado empieza a andar. Y ya se han provocado varios accidentes donde, bueno, pues ha habido amputaciones, ha habido alguna persona que ha muerto atropellada por ese tren, ¿vale? Y solo después de eso y de mucha lucha, la compañía ha cedido a hacer de vez en cuando algún paso a nivel, ¿no? Porque si no tenías que andar, pues imagínate, tienes que andar 2 kilómetros para allá para un paso a nivel y otros 2 kilómetros para acá cuando ellos han pasado por ahí por delante, ¿no? Sin pensar en nada más, ¿no? El problema es ese, ¿no? Queremos sacar el máximo mineral ya. Esa mina podría estar un siglo entero, pero ellos lo quieren hacer en menos de, no sé, en 30 años, quieren sacar todo en 40 años, en 50 años, intentar hacerlo todo de una manera así, ¿no? A lo salvaje, ¿no? Bueno, pues uno de los proyectos de Manos Unidas es apoyar a esas comunidades, ¿no? Específicamente una comunidad que se llama Piquilla de Abajo, donde un día, justo por tener la mina de hierro ahí, le colocaron detrás de su casa una empresa siderúrgica. Entonces, abre la ventana y justo detrás, pero estamos hablando que dice que la valla de tu casa y justo detrás lo que hay una empresa siderúrgica. Y esa empresa siderúrgica lo que hace es transformar ese mineral de hierro. Y una de las cosas que se hace para transformar el mineral de hierro es coger la piedra y machacarla. Entonces, esa piedra machacada genera mucho polvo, ¿vale? Entonces, si tú vas a una casa allí, tú pasas por la mesa de la casa por la mañana y dice la señora, ¿ves? Toda la mano negra. Pero es que vuelves a pasar dentro de la limpia entera, vuelves a pasar por la tarde, vuelves a tener la mano negra, ¿vale? Los techos le colocan plástico de este duro negro para que no caiga el hollín, pero aún así cae, ¿no? Pero claro, no es solo la suciedad, eso se respira, ¿vale? Y hay muchas personas, bueno, hay personas que han muerto, ¿no?, por problemas de respiración, especialmente las personas mayores, que bueno, pues se quedan intoxicadas. Otras personas que los médicos le han dicho directamente, tiene dos opciones, o se va usted de allí o va a morir, ¿vale? Entonces, una de las luchas ha sido intentar que se responsabilizase esta empresa de las consecuencias de esta minería abusiva. Y gracias a Manos Unidas se ha conseguido apoyar a la asociación de vecinos y seguir trabajando hasta que finalmente el gran logro ha sido que la empresa acceda a realojar a toda esa comunidad de ese barrio a otro sitio. Porque decían, bueno, todo esto que tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, que esta gente se muera porque tenga problemas respiratorios y tiene algo que ver conmigo, pues evidentemente sí, ¿no? Entonces, ese gran logro ha sido salir de Piquilla de Abaixo para construir un nuevo barrio que se llama Piquilla de la Conquista, porque eso ha sido muchos años luchando y todavía siguen luchando. La casa no está todavía no se han realojado, ¿no? Pero gracias a Manos Unidas se le puede dar apoyo a estas comunidades que están en esa lucha, ¿no? Y que están intentando hacer posible que se les escuche y que se haga justicia, ¿no? Porque no es justo que tú estés en tu casa y que te construyan esos lados y muchísimas otras cosas, ¿no? Aquí podríamos haber visto, ¿no? Hay camiones que transportan hierro fundido por en medio de la calle. Es decir, si tú tienes un accidente, eso se cae. Imaginar una cafetera que se vuelca, ¿no? Pues igual, ese camión se cae y eso vuelca hierro fundido, que caerá encima de cualquier persona. Las escorias, es decir, el material de ese hierro fundido se amontona en grandes sitios que no están vallados y los niños muchas veces han ido a jugar ahí. Pero claro, el problema es que la primera capa se solidifica, se enfría, pero si tú te pones a jugar, a saltar, a veces se hunden y caen y se queman vivos, ¿no? Entonces, ese es el grado de injusticia que a veces hay y por el cual pues, es importante estar presente y acompañando para que esto no sea así, ¿no? Y creo que Manos Unidas en ese sentido, bueno, pues permite que eso sea posible, ¿no? Y permite que podamos estar colaborando con estas comunidades. Bueno, no sé si nos echáis ya, porque se hace la hora, el párroco querrá dar la misa o si tenía alguna pregunta. De todas maneras, muchas gracias por darnos este ratito.
Bueno, pues damos las gracias a Mari Carmen y Alberto por su testimonio muy interesante que nos puede ayudar a reflexionar sobre esta realidad de la que hablábamos al principio. Y ahora, pues, como todos tenemos el reto de poner de nuestra parte, saben ustedes que anualmente Manos Unidas designa a cada vicaría de la provincia un proyecto para ayudar al tercer mundo. Y nosotros estamos en la Vicaría Norte, que lo componen 3 arcipestazgos, el de Cazalla, el de Villaverde y el de Lora. Y vamos a presentarles el proyecto de este año. Lo va a hacer nuestra compañera Encarnación Pedregosa. Adelante, Encarna. Buenas tardes. Está abierto ahora. Buenas tardes, y bueno, y vosotros diréis, bueno, ¿y esto, el esfuerzo nuestro, la recaudación, dónde va? Bueno, pues va, como ha dicho Pepita, hay a un proyecto concreto, a una comunidad concreta, a un grupo de jóvenes que se van a preparar para de hostelería, o sea, para la hostelería en Ghana, en África, en la ciudad de Asuimán. Los salesianos de Don Bosco solicitan la colaboración de Manos Unidas para la construcción y equipamiento de un edificio de 2 plantas. En la planta baja va a estar la cantina para todos los alumnos. En la planta primera se sitúan las cocinas, espacios para las prácticas, almacén, oficina y 2 cuartos de baño. Y todo eso pues, se van a mejorar, que son 269 jóvenes los que se van a beneficiar de eso. Van a prepararse, tienen la oportunidad, les damos la oportunidad de prepararse para poder entrar dentro de la hostelería y restauración y encontrar un porvenir en ellos, allí en lo suyo, en su país. Así que, bueno, pues les animamos a que, bueno, lo piensen, lo mediten y que vean que me parece que merece la pena el poder dedicarle este tiempo a Manos Unidas. Está en la campaña, no habéis hablado de la gala, ¿no? Ahora hablo ahora. Bueno, en este tiempo va a haber que es la colecta dentro de 2 domingos, y luego tenemos también una primera gala que se está preparando, que ya eso hablará la Pepita, que es la que lo lleva. Entonces, meditemos, pensemos que todo esto merece la pena esforzarnos un poquito y dedicar un poquito de tiempo a poder, que con muy poquito esfuerzo se puede solucionar y ayudar, pues en este caso, a 269 jóvenes que se pueden preparar gracias a nuestro esfuerzo para poder seguir adelante. Pues nada, concretar que el proyecto de vicaría de este año está evaluado en 47.000 euros. Es para toda la vicaría, desde luego. Nosotros tenemos que intentar hacer un esfuerzo aquí en Lora que siempre se vuelca y es solidaria. Para que tengan una idea de cómo de solidaria es, decir que el año pasado, entre las 3 parroquias y algunas actividades extraordinarias que hicimos, se pudieron recaudar 7.000 y pico de euros, que era la tercera parte del proyecto que había para el año pasado. Entonces, este año es un poquito más costoso, pero bueno, creemos que podemos sacarlo entre todos adelante.
Las actividades que se están llevando a cabo para esto pues son las colectas que se van a tener el fin de semana de 12 y 13 en cada una de las parroquias. Quien quiera puede también hacer llegar un donativo a cualquier miembro de Cáritas o a su propia parroquia. Y luego, pues como ha adelantado nuestra compañera, tenemos también en proyecto, muy adelantado, el celebrar una gala musical el día 18 de marzo próximo, en el Teatro Cine Goya de aquí de Lora del Río. Ya se pondrán a la venta también las entradas y se comunicará dónde las pueden adquirir. Y bueno, pues nada, animarles a que sobre todo a que nos mentalicemos de que la indiferencia de la que muchas veces participamos es la que aboca a la pobreza a todas estas personas a las que nos hemos estado refiriendo, y que todos y cada uno de nosotros pues podemos poner un granito de arena y contribuir a salir adelante de esas situaciones. Si alguno quiere preguntar algo o quiere, en fin, hacer alguna aclaración de algo, pues este es el momento. Yo le paso el micrófono. Pues nada, entonces en nombre de Manos Unidas les doy las gracias por haber asistido y espero que las personas que nos hayan seguido a través de Lora Televisión y Telecable pues les haya interesado también. Igualmente damos las gracias a estas dos cadenas que siempre están atentas a hacerse eco de todo cuanto organizamos en la Iglesia de Lora. Muchísimas gracias y hasta pronto.